Yo puedo salvarla. Se rieron del anciano sin hogar, hasta que el hospital entero se quedó en silencio y el billonario cayó de rodillas. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El frío no siempre se siente en la piel. A veces se siente en el orgullo. Al anciano le dolían las manos antes de que le doliera el estómago, porque las manos recordaban lo que alguna vez fueron, manos limpias, firmes, confiables, manos que sostenían vidas. Ahora eran manos agrietadas, con uñas oscuras, temblorosas, no por miedo, sino por falta de calor, por falta de comida, por falta de sueño. Se llamaba Elías, aunque hacía mucho que nadie lo llamaba por su nombre. En la calle, los nombres se vuelven innecesarios. Eres señor, viejito, mendigo, cuidado, muévase, no se duerma aquí. Cada palabra que te lanzan es una etiqueta que te despega un poco más de lo que fuiste. Elías caminaba lento, arrastrando el pie izquierdo como si el suelo lo sujetara con una cuerda. No era un problema del hueso solamente, era un cansancio que venía de años, un cansancio que se pega al alma. La ciudad despertaba con su ruido de siempre, motores, frenadas, vendedores, el murmullo de la gente apurada. Él, en cambio, avanzaba como si caminara dentro de otra velocidad, como si el mundo hubiera seguido y él se hubiera quedado en una escena vieja, repetida, donde todo duele igual. Elías dormía donde podía. A veces detrás de una banca, a veces en el hueco de un local cerrado, a veces bajo un puente donde el viento entraba como cuchillo. Esa noche había sido especialmente dura. La lluvia había caído fina, insistente, como un castigo paciente. Se le empapó la ropa, un abrigo que ya no abrigaba, y cuando amaneció, sintió el peso húmedo pegado al cuerpo. El olor de la calle era mezcla de agua estancada, basura y desesperanza. Él lo sabía. El olor también es una forma de invisibilidad. Cuando hueles a calle, la gente te ve menos, te mira como quien mira una mancha en la pared, no por odio, por costumbre. Elías encontró un pedazo de pan duro en una bolsa junto a un contenedor. Lo miró un segundo, como si estuviera evaluando algo más que comida. Luego lo partió con cuidado, mordió despacio. Los dientes le dolían, pero el estómago le dolía más. Tragó, y el pan le raspó la garganta. Aún así, siguió comiendo. Había aprendido a no desperdiciar nada. En algún rincón de su memoria, una voz antigua le decía: «Come con calma, Elías, mastica bien». No sabía de quién era esa voz, o sí lo sabía, pero no quería nombrarla. Hay nombres que, cuando los pronuncias, te derrumban. Ese día, como tantos otros, Elías no tenía un destino claro. En la calle se vive con destinos cortos: encontrar un lugar donde el viento no pegue, conseguir una moneda, un vaso de agua, un baño que no te expulse. Sin embargo, su cuerpo lo empujó hacia un edificio grande, blanco, con ventanas enormes y puertas automáticas. Un hospital. No fue una decisión heroica. Fue un instinto de supervivencia. El hospital tenía aire caliente, bancas, baños, gente que entra y sale. Y a veces, con suerte, un café olvidado en una mesa, una galleta que alguien deja, una enfermera que mira con compasión antes de mirar con prisa. Elías cruzó la avenida con cuidado, esperando a que los carros lo dejaran. Un conductor le pitó y gritó algo que él no entendió. No importaba, el hospital estaba ahí, como una promesa que no se hace para él, pero que aún así lo atraía. Antes de entrar, se detuvo junto a una pared para respirar. El pecho le sonó con un silbido leve. No era nuevo. Elías conocía ese sonido, lo conocía demasiado. A veces le daba miedo reconocer cosas, porque reconocer es recordar, y recordar duele. Se acomodó el abrigo húmedo. En su bolsillo había una tarjeta doblada, vieja, casi deshecha por el sudor. No la sacó.
No quería mirarla, no quería que el pasado lo alcanzara justo en la puerta de un hospital. Las puertas automáticas se abrieron con un susurro suave. El contraste lo golpeó, del frío gris de la calle al aire tibio del lobby, con olor a desinfectante, a jabón fuerte, a café recién hecho en algún puesto. Las luces eran blancas, limpias, casi crueles. Mostraban todo. Elías sintió que su suciedad era un cartel. Enseguida, algunas miradas se clavaron en él. Una recepcionista que frunció el ceño, un guardia que enderezó la espalda, un señor elegante que apretó más su bolso, pero nadie dijo nada todavía. Elías caminó hacia una banca al fondo, como si ya supiera dónde esconderse para no molestar. Se sentó despacio. La banca estaba fría, pero era una frialdad distinta. No la de la lluvia, sino la del metal limpio. Frente a él pasaban médicos con batas impecables, con credenciales colgando, con la seguridad de quienes pertenecen a ese lugar. Elías bajó la mirada, pero sus ojos, por costumbre, no dejaban de observar. Y en esa observación había algo que no era simple curiosidad. Era una atención antigua, casi automática. Miró una camilla pasar con una mujer joven sosteniendo un suero. Elías notó la forma en que la enfermera ajustó el goteo, el modo en que miró el monitor, cómo respiró antes de seguir. En su cabeza, sin querer, aparecieron palabras: frecuencia, saturación, presión. Las palabras salían como burbujas, como si un fondo profundo todavía estuviera vivo. Elías apretó los dedos y se obligó a mirar al piso. No quería volver ahí. No quería recordar. En el lobby, una televisión mostraba noticias sin sonido. Un presentador hablaba con la boca rápida. Elías no escuchaba. Lo que sí escuchaba era el hospital, el pitido lejano de un monitor, el rodar de ruedas de camillas, el murmullo de conversaciones, el sonido de guantes al estirarse, el permiso repetido 1000 veces. El hospital era un organismo. Y Elías, por más sucio y cansado que estuviera, sentía sus latidos. Un guardia se acercó. Era un hombre de unos 40, con cara de cansado también. «Señor, ¿a quién viene a ver?», preguntó, más por protocolo que por agresión. Elías levantó la vista lentamente. Sus ojos eran claros, pero opacos de años. «A nadie», dijo con voz baja. La voz le salió áspera, como si no la usara. «Solo necesito calentarme un rato». El guardia lo miró de arriba a abajo. Se notó el dilema: echarlo o ignorarlo. En los hospitales, el sufrimiento es tan grande que a veces uno se vuelve flexible con ciertas reglas, pero también hay jerarquías, gente poderosa, reputación, quejas. «No puede quedarse mucho», dijo al fin. Elías asintió, agradecido sin mostrarlo demasiado. «Gracias». El guardia se alejó. Elías se hundió un poco en la banca. Cerró los ojos un momento. El aire tibio le aflojó los hombros. Por un segundo sintió algo parecido a paz. Pero la paz, para él, siempre duraba poco, porque el pasado lo seguía, como una sombra paciente. Un recuerdo le golpeó sin aviso, un pasillo igual a ese, años atrás, solo que él caminaba con bata blanca. Él era el que apuraba, él era el que decía permiso, él era el que daba órdenes. Elías abrió los ojos rápido, como si pudiera espantar la imagen. Se frotó la cara con las manos sucias, dejando una marca de vergüenza. «No», murmuró. «No hoy». Al fondo del lobby, una puerta se abrió y salió un grupo de médicos con pasos rápidos, acompañados por un hombre alto, traje oscuro, reloj brillante. No era solo rico, era de esos que se sienten dueños del aire. Caminaba con la mandíbula tensa, mirando a todos como si fueran obstáculos. A su lado, una mujer más joven lloraba en silencio, con el maquillaje corrido, apretando un pañuelo. Elías los observó sin querer. No por chisme,
porque algo en la energía de ese grupo era peligro, urgencia, desesperación. El hombre de traje hablaba fuerte, aunque no gritaba. ¿Cómo que no hay respuesta? ¿Cómo que es cuestión de horas? Un médico trató de explicarle algo, con voz moderada, pero el hombre lo interrumpió con un movimiento de mano, impaciente. «No me importa el protocolo. Haga lo que tenga que hacer». Elías sintió un pinchazo en el pecho. Había visto ese tipo de hombre antes. El dinero no curaba la desesperación, solo la hacía más arrogante. Pasaron hacia un ascensor privado. Elías los siguió con la mirada hasta que desaparecieron. La mujer lloraba, el hombre apretaba los puños y el médico tragaba saliva. Elías se quedó quieto, pero algo dentro de él se activó. Un engranaje viejo. Una niña. Pensó sin saber por qué. Es una niña. No tenía información, no había escuchado eso. Solo lo sintió por la forma en que la mujer lloraba, por la urgencia del hombre, por el tono de los médicos. En su mente apareció una imagen fugaz, una cama pequeña, un monitor, un cuerpo débil. Elías se estremeció. Ese tipo de imágenes eran las que lo habían destruido una vez. Intentó volver a la banca, hacerse invisible otra vez. Pero el hospital no lo dejó. Un par de enfermeras pasaron cerca y una de ellas lo miró con disgusto evidente. «¿Por qué hay un indigente aquí?», dijo en voz baja, pero no lo suficiente. La otra respondió: «No sé. Después lo sacan». Elías bajó la mirada. Lo había escuchado 1000 veces. Era parte del aire. Aún así, cada vez dolía. Duele porque te recuerda que, para algunos, tu existencia ya es una falta. Una señora mayor se sentó en la banca de enfrente con un suéter bien tejido. Lo miró un segundo y luego apartó la vista. No lo insultó, no lo escupió, solo lo borró con la mirada. Eso, para Elías, era peor, porque el insulto al menos te reconoce. El borrado te convierte en nada. Elías apretó los labios y miró hacia el pasillo que llevaba a urgencias. Había un letrero, UCI, y más allá, un corredor largo donde el sonido de monitores era más claro. No sabía por qué, pero algo lo empujó a levantarse. Como si una fuerza no del cielo, sino del pasado, lo jalara de la camisa. Caminó despacio por el corredor. Nadie lo detenía todavía, quizá porque la gente estaba demasiado ocupada. El olor a desinfectante se hizo más fuerte. Las paredes eran blancas, frías. Elías pasó junto a una estación de enfermería. Escuchó palabras sueltas: fiebre, antibiótico, no responde, cultivo, oxígeno. Palabras que le eran familiares como su propia respiración. Se detuvo cerca de una puerta entreabierta. Del otro lado se veía una habitación amplia, moderna, con máquina de monitoreo, una cama grande, cortinas limpias, y en esa cama una joven, tal vez de 16 o 18, pálida, con el cabello recogido, conectada a tubos. Elías se quedó inmóvil. No debía estar ahí, pero sus ojos no se despegaron. En una silla cercana, la mujer que había llorado en el lobby apretaba las manos, mirando a la joven como si rezara en silencio. El hombre de traje estaba de pie, con los brazos cruzados, rígido, mirando el monitor como si pudiera obligarlo a cambiar. Un médico jefe hablaba con tono seguro. «El diagnóstico es claro. Estamos siguiendo el protocolo. Hay que esperar». El hombre de traje apretó la mandíbula. «¿Esperar? Mi hija no es un trámite». Elías sintió un frío interior. «Mi hija». Sí, era la hija del billonario. Y Elías, sin querer, observó más allá del drama. Miró el color de la piel de la joven, el movimiento mínimo del pecho, el ritmo en el monitor. No entendía todos los números desde esa distancia, pero algo no encajaba. Había un detalle pequeño, casi invisible para quien mira con desesperación. La forma en que la mano de la joven estaba ligeramente rígida,
la manera en que su respiración parecía superficial, la humedad en los labios, un patrón que su memoria reconocía como una alarma silenciosa. Elías tragó saliva. Se acercó un paso más, quedándose en el marco de la puerta sin entrar. El médico jefe lo notó. «¿Quién es usted?», preguntó, molesto. Elías abrió la boca, pero no dijo «soy médico». No podía. Esa palabra era un fantasma que lo perseguía. «Solo estaba pasando», murmuró. El bilonario lo vio por primera vez. Sus ojos se estrecharon con asco inmediato. «¿Qué hace ese mendigo aquí?». El médico jefe levantó la mano hacia un enfermero. «Sáquenlo». Elías no se movió, no por desafío, porque en ese segundo su mirada se clavó en el monitor y en el cuello de la joven, y su mente, como una máquina vieja, encendió una luz roja. «No es eso, no es lo que creen». No dijo la frase, solo la sintió con una claridad que lo asustó. El enfermero se acercó. Elías dio un paso atrás, pero antes de irse, volvió a mirar a la joven. Sus labios, apenas, se movieron como si intentara tragar sin poder. Y Elías vio algo más. Un pequeño detalle en la posición de la cabeza, una tensión sutil, una señal de que el cuerpo estaba luchando contra algo que el protocolo tal vez no estaba atendiendo. Un segundo, solo un segundo. Pero en medicina, los segundos son vidas. Elías salió del marco de la puerta y caminó de vuelta al pasillo, con el corazón golpeándole fuerte, como si hubiera corrido. Se apoyó en la pared, respirando lento. Sus manos temblaron, no por frío, por terror, porque reconocer un error médico era volver al lugar exacto donde él había perdido todo. Cerró los ojos y un recuerdo lo atravesó como cuchillo. Una niña riéndose, una bata blanca, un pasillo, un monitor con un sonido continuo y una voz gritando su nombre. Elías apretó los dientes. «No», se dijo, «no me meto, no otra vez». Pero su cuerpo no obedecía esa orden, porque había visto a la joven, y no era una desconocida en su mente. Era un espejo de su culpa enterrada. El hospital seguía con su ruido, ajeno al temblor del mendigo en el pasillo. El bilonario seguía exigiendo. Los médicos seguían confiados. Y sin embargo, Elías, sucio, cansado, invisible, acababa de notar algo que nadie más parecía ver. Un detalle pequeño, clínico, peligroso, que le heló la sangre y le dejó una sola certeza imposible de ignorar. Si nadie lo detiene, esa joven va a empeorar por el diagnóstico equivocado. Y él lo supo con una claridad que lo inquietó profundamente. Elías se quedó apoyado en la pared, sintiendo cómo el calor del hospital le engañaba al cuerpo, pero no al alma. El aire tibio no borraba el hambre, ni el frío acumulado en los huesos, ni esa punzada antigua que le apretaba el pecho cada vez que oía un monitor. Había algo peor que la miseria, recordar con precisión, porque recordar con precisión significaba ver el error con claridad, y él lo veía. Lo veía en el color apagado de la piel de la muchacha, en la boca reseca, en esa respiración que no era normal, aunque el protocolo dijera otra cosa. Su mente, a pesar de los años, seguía juntando piezas como antes, y eso lo aterraba, porque la última vez que juntó piezas llegó tarde, y la culpa lo arrojó a la calle. «No te metas», se dijo, «no tienes derecho». Pero el hospital no era un lugar para escondites largos. Los pasos iban y venían. La gente lo olía antes de verlo. En una esquina, un auxiliar de limpieza se detuvo y lo miró con mezcla de asco y lástima. «Señor, no puede estar aquí», murmuró. Elías levantó la mano como pidiendo calma. «Ya me voy», dijo, sin discutir. Y entonces escuchó la voz del bilonario otra vez, como un golpe seco que atraviesa paredes. «No me digas esperar, mi hija no va a morirse esperando». Elías apretó los dedos contra el yeso. Esa palabra, morirse, le encendió un dolor antiguo.
No era la hija del bilonario lo único que estaba en juego. Era la memoria de su propia hija, esa sombra que lo seguía como un perro silencioso. Y, sin querer, volvió a asomarse a la puerta entreabierta. El médico jefe seguía de pie, con la seguridad de quien cree que el conocimiento es un uniforme. Hablaba despacio, con tono didáctico, como si tranquilizar fuera lo mismo que salvar. Estamos haciendo todo lo posible. El cuadro es compatible con una infección severa. Ya está con antibióticos de amplio espectro. El cuerpo necesita tiempo. Elías tragó saliva. Tiempo, repitió por dentro. La palabra que a veces mata. La madre de la muchacha lloraba, apretándose el pañuelo. El bilonario, en cambio, no lloraba. Su desesperación era rabia. Su orgullo no le permitía verse débil. ¿Y si es otra cosa?, exigió. ¿Y si están equivocados? El médico jefe soltó una sonrisa breve. Esa sonrisa que no es alegría, es superioridad. Señor, con respeto, no estamos equivocados. Elías sintió un escalofrío. Esa frase era el inicio de muchas tragedias. No estamos equivocados. La dijo alguien alguna vez frente a él, y después todo se rompió. Elías dio un paso dentro del marco de la puerta sin darse cuenta. No entró por completo, pero su sombra tocó el suelo de la habitación. El enfermero que antes lo había visto se giró de inmediato fastidiado. «Otra vez usted», dijo. «¿Qué parte de afuera no entiende?» El bilonario lo miró y su cara se endureció como piedra. «¿Quién dejó entrar a este...?» No terminó la frase, pero su mirada la completó. «Basura». Elías sintió la humillación antes de que se volviera palabra. Esa es la parte más cruel. El desprecio se siente como un olor. Elías levantó la voz apenas, no para desafiar, sino para intentar que lo escucharan un segundo. «Señor», dijo mirando al médico jefe primero, porque en su cabeza el lenguaje de hospital todavía tenía jerarquías. Algo no encaja. El médico jefe frunció el ceño, irritado. «¿Usted quién es?» Elías tragó saliva. Si decía «soy médico», tal vez lo echarían igual, pero tal vez escucharían. Si no lo decía, era solo un mendigo invadiendo. Elías sintió el peso de su ropa húmeda, el olor pegado a su piel, la barba descuidada, y aún así, algo dentro de él, más grande que su vergüenza, empujó. «Yo he visto esto antes», dijo. «La respiración, el olor, la sequedad, no es solo infección». El bilonario soltó una carcajada corta, incrédula, como si fuera un chiste malo en el peor momento. «¿Ahora resulta que los mendigos diagnostican?» Varias enfermeras intercambiaron miradas incómodas. Nadie quiso reírse en voz alta, pero el silencio ya era burla. El médico jefe alzó la mano, como cortando el aire. «Señor, por favor. Esto es una unidad crítica. Usted no puede estar aquí». Elías dio un paso más, y ese paso lo convirtió en amenaza para ellos. Para los médicos, la amenaza no era su cuerpo débil, era su posibilidad de tener razón, porque si un mendigo tiene razón, el prestigio tiembla. Elías señaló con cuidado sin tocar nada. «Mírela», dijo, y su voz tembló, pero no por miedo, por urgencia. La boca está seca, los labios partidos. Esa respiración, como si el cuerpo buscara aire desde dentro. Eso no es normal. Y el monitor, el pulso. El enfermero lo interrumpió ya cansado. «Ya basta». El bilonario dio un paso hacia él. Era alto, fuerte, con el traje perfecto, el reloj pesado. Se le veía acostumbrado a que el mundo se apartara. Sus ojos se clavaron en Elías con una mezcla de asco y furia. «¿Te crees muy listo, viejo?» Elías bajó la mirada un segundo, no por sumisión, sino porque esa palabra, viejo, le dolía distinto en un hospital. Le dolía como sentencia. «No», respondió. «Solo, no quiero que se muera». La madre de la muchacha soltó un sollozo y se tapó la boca.
El bilonario apretó la mandíbula. «¡Saquen a este mendigo de aquí!», gritó al fin, y la frase rebotó en las paredes blancas como un disparo. Hubo movimiento inmediato. 2 guardias se acercaron, alertados por el tono. El médico jefe, aliviado, asintió. «Sí, sáquenlo». Elías sintió que lo tomaban del brazo, un agarre firme, profesional. El guardia olía a sudor y colón barato. «Vamos, señor, no se resista». Elías no se resistió. Nunca se resistía, pero mientras lo arrastraban fuera del marco de la puerta, él giró la cabeza una última vez hacia la joven. En ese segundo vio algo que le heló el estómago. La muchacha intentó inhalar y su pecho se hundió raro, como si el cuerpo estuviera peleando con un fuego invisible. Sus ojos estaban cerrados, pero el rostro tenía esa tensión de quien sufre aún dormida. Elías sintió que el tiempo se rompía. «¡Esperen!», dijo con voz más alta. «¡Escúchenme solo un segundo!». El bilonario lo siguió con la mirada, disfrutando el control. «¿Qué más vas a inventar?». Elías tragó saliva. Tenía que decirlo simple. Tenía que decirlo sin palabras grandes. Tenía que atravesar el desprecio con claridad. «No es que no la estén tratando», dijo, rápido. «Es que la están tratando como si fuera otra cosa. Si siguen así, la van a apagar por dentro». El médico jefe soltó una risa seca. «¡Qué dramático!». El bilonario movió la mano con desprecio. «¡Fuera!». Elías fue sacado al pasillo. Las puertas se cerraron. El sonido del cierre fue como un portazo en su pecho. En el corredor, varias personas miraban. Un señor con bata corta lo observó con desdén. Una enfermera joven lo miró con pena, pero se apartó porque la pena sin acción no sirve de mucho. El guardia lo empujó hacia el lobby. «Ya, señor, no vuelva a subir». Elías caminó, tambaleante. Sentía la sangre caliente en la cara. La humillación no es solo emocional. Te calienta la piel, te seca la boca, te hace sentir pequeño. En el lobby, el olor a café se mezclaba con su propio olor a calle, y de pronto todo el lugar parecía gritarle lo mismo. «Aquí no perteneces». Elías se sentó en una banca y apretó las manos. Las uñas sucias se hundieron en la piel. «No te metas», se repitió. «Te van a aplastar». Pero entonces escuchó desde un televisor sin sonido la imagen de una noticia vieja, una foto de un médico con bata blanca recibiendo un reconocimiento. No era él, pero era como si fuera él. Era el pasado burlándose. Elías cerró los ojos, y en su mente volvió el recuerdo fragmentado, una niña con coletas, su risa, una mano pequeña en su palma, su hija, luego el hospital, luego un monitor, luego un silencio. Elías sintió que le faltaba el aire. Se inclinó hacia adelante, respirando lento. «No otra vez», susurró. «No otra vez». El guardia del lobby lo miró de lejos, preparado para sacarlo si hacía escándalo. Elías no iba a hacer escándalo. Él no sabía gritar como los poderosos, pero sí sabía observar. Y mientras parecía un viejo derrotado, su mente seguía trabajando casi en secreto. Volvió a recordar la respiración de la joven. No era solo rápida, era profunda, como si el cuerpo buscara expulsar algo. Recordó la boca seca, la lengua pegada, el brillo extraño en los labios. Recordó el modo en que el pecho subía y bajaba, como un esfuerzo, y recordó sobre todo un detalle sensorial que lo golpeó como un flash: el aliento. En un segundo, cuando estuvo cerca de la cama, le llegó un olor sutil, dulce, como fruta madura. No era perfume, no era medicamento, era el cuerpo hablando. Elías abrió los ojos de golpe. Ese olor lo conocía. Lo había olido años atrás en urgencias. Lo había explicado a internos. Lo había visto salvar vidas cuando alguien lo reconocía a tiempo. «Dios», murmuró. Su voz salió casi sin sonido. En ese mismo instante una enfermera pasó por el lobby hablando con otra, sin fijarse en él.
El señor está peor, decía. No le bastan los antibióticos. La otra respondió, el papá está furioso. Dice que pagará lo que sea. Elías apretó los labios. Pagar. El dinero. El bilonario creía que el dinero compra la salida, pero el cuerpo no negocia con billetes. El cuerpo solo pide la intervención correcta. Elías se levantó despacio. El guardia lo vio y frunció el ceño. ¿A dónde va? Elías no respondió de inmediato. Caminó hacia el baño, se miró en el espejo un segundo. La imagen lo golpeó. Barba desordenada, ojos hundidos, piel curtida. No parecía un médico, parecía una advertencia. Se mojó la cara con agua fría, se peinó con los dedos. No cambió nada importante, pero se sintió un poco más despierto. Salió del baño y se quedó en el borde del lobby, mirando hacia el ascensor que subía a UCI. No podía subir. Ya lo habían sacado. Si insistía, lo arrestaban. Si se rendía, tal vez la joven moría. Elías se quedó quieto, y en ese silencio se oyó algo más fuerte que la vergüenza, la responsabilidad. Aunque nadie se la reconociera, él la sentía, como un peso en el pecho que no se quita. De pronto, una enfermera joven, la misma que lo había mirado con pena, se acercó despacio. Tenía ojos cansados, pero no crueles. «Señor», dijo en voz baja, cuidando que nadie escuchara. «¿Usted de verdad cree que están equivocados?» Elías la miró. En ese rostro vio algo que todavía existía en el hospital: humanidad. «Sí», respondió sin dudar, «y no es por orgullo, es porque lo vi». La enfermera tragó saliva. «¿Qué vio?» Elías miró alrededor. Bajó aún más la voz. «El aliento», dijo, «y la respiración». La enfermera frunció el ceño. «¿Qué significa?» Elías sintió que se le apretaba la garganta, no por técnica, sino por miedo a que no lo escucharan otra vez. «Huele dulce», murmuró, «como fruta, como acetona». La enfermera parpadeó, confundida y al mismo tiempo inquieta. «¿Acetona?», repitió, como si esa palabra le abriera una puerta. Elías asintió despacio. «Nadie lo mencionó», añadió casi para sí, con una tristeza cansada. «Nadie lo está mirando». Y mientras el lobby seguía su rutina, Elías, el mendigo invisible, acababa de pronunciar un detalle clínico que nadie más había mencionado. Un detalle que podía cambiarlo todo si alguien se atrevía a escucharlo. Elías sintió que esa palabra, acetona, le quedaba flotando en la boca como una espina. No era un término bonito, ni era un detalle para presumir conocimiento. Era una alarma que, cuando aparece, suele llegar tarde si nadie la escucha. La enfermera joven lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si por primera vez alguien le hubiera puesto nombre a una sensación que ella no sabía explicar. Elías vio sus manos. Estaban limpias, rápidas, de esas manos que trabajan sin descanso. Y aún así, en sus ojos había algo que él reconoció de inmediato: cansancio moral. Cansancio de ver sufrimiento, de obedecer jerarquías, de tragarse dudas porque no eres tú quien manda. El hospital seguía girando como un reloj enorme. Gente entrando, gente saliendo, pasos que no se detienen por un solo cuerpo. Para el mundo, Elías era un estorbo. Para esa enfermera, era un riesgo. «¿Usted es médico?», le preguntó ella casi sin voz, como si esa pregunta pudiera quemarla. Elías bajó la mirada. Ese título le dolía. Era como tocar una herida vieja sin aviso. Durante años se había prohibido decirlo. Decirlo era aceptar que había tenido poder, conocimiento, respeto, y que lo perdió. Y que no lo perdió por un accidente cualquiera, sino por algo que todavía no podía mirar de frente sin que el pecho se le partiera. «Fui», respondió al fin, con una honestidad cansada. «Hace mucho». La enfermera tragó saliva. «¿Por qué está así?». Elías soltó una risa mínima, seca, sin alegría, porque la vida también diagnostica.
murmuró. Ella frunció el ceño, sin entender del todo, pero sintiendo el peso. Si usted tiene razón. ¿Qué cree que es?, preguntó. Elías cerró los ojos un segundo. Tenía que hablar simple, sin palabras complicadas, sin techos de técnica, porque los mayores que escuchan historias como esta no quieren clases, quieren humanidad. Creo que su cuerpo está intoxicándose por dentro, dijo, buscando el lenguaje más claro. Como si se estuviera quedando sin el combustible correcto y empezara a quemar otra cosa. Eso vuelve la sangre peligrosa y el aliento cambia. La enfermera se quedó quieta. Miró hacia el ascensor, como si el edificio entero la llamara. Pero el diagnóstico es infección, susurró. Elías asintió despacio. Puede haber infección, concedió, porque él no era un terco. Era alguien que sabía que el cuerpo puede tener más de una pelea a la vez. Pero si están tratando solo una cosa y están ignorando la otra se cobra la vida. La enfermera se mordió el labio. El jefe médico no me va a escuchar, dijo, y en esa frase estaba la tragedia de tantos hospitales. No falta gente buena, falta permiso para dudar. Elías respiró hondo. Sintió el estómago vacío, el cuerpo sucio, la garganta seca, y aún así, dentro de él se encendía otra cosa, la memoria. Porque había visto ese mismo escenario en otro tiempo, con otros rostros, solo que entonces él llevaba bata blanca. Entonces él era el que podía abrir puertas, y sin embargo, aun con ese poder, una vez se equivocó. Y ese error, o esa culpa, fue lo que lo empujó a la calle. Elías se alejó de la enfermera sin despedirse, como si tuviera miedo de seguir hablando. Caminó hacia una esquina del lobby donde la gente no pasaba tanto. Se sentó. Miró el piso pulido y, como siempre, el pasado se le vino encima sin pedir permiso. No fue un recuerdo claro, con principio y final. Fue un collage de sensaciones. El olor fuerte a alcohol, la luz blanca que no perdona, el sonido del monitor, el peso de una firma, la mirada de alguien esperando una palabra que no llegó. Y luego el rostro de una niña, su hija. La veía corriendo en un parque con un helado, la veía riéndose de algo pequeño, la veía con fiebre una noche, llamándolo papá, con una voz que ahora le sonaba como un eco en un túnel. Elías apretó las manos. No, se dijo, como si pudiera detener la avalancha. Pero el recuerdo siguió, porque hay dolores que si no los miras, crecen en la oscuridad. Él había sido un médico brillante, sí, de esos que no solo sabían, sino que sentían. De esos que se quedaban unos minutos extra explicándole a una madre lo que pasaba, aunque el jefe se molestara. Había tenido prestigio, congresos, artículos, felicitaciones. Lo invitaban a hablar, a enseñar. Los internos lo seguían por los pasillos como si su voz fuera un mapa. Él no se creía un dios. Era humilde, pero sabía que era bueno. Y por eso, cuando la tragedia llegó, lo rompió doble. Lo rompió como padre y lo rompió como médico. Esa noche, su hija había llegado con un cuadro extraño. No era dramático al principio. Una niña cansada, con sed, con un malestar raro. Elías, acostumbrado a ver enfermedades ajenas, creyó que la cercanía lo hacía más rápido, más preciso. No es grave, se dijo. Es una infección, una gripe fuerte. Se culpó por no verla como paciente, se culpó por verla como mi niña, no como un cuerpo en riesgo. Y mientras la observaba dormir, se quedó en el hospital haciendo guardia, confiando en su propia tranquilidad. Pero la madrugada se volvió caos. La respiración de su hija cambió. Se hizo profunda, desesperada, como si el cuerpo buscara aire desde adentro. Elías la miró y sintió el mismo frío que ahora sentía con la hija del bilonario. Alguien gritó su nombre, llegaron enfermeras, llegaron médicos,
monitores, alarmas, y entonces entre el ruido alguien dijo una frase que lo perseguiría para siempre. «Doctor, el aliento huele raro». Elías no reaccionó a tiempo. Él, que había enseñado a otros a fijarse en detalles, no lo vio en su propia hija hasta que fue tarde. Cuando se dio cuenta de lo que era, cuando entendió que el cuerpo estaba envenenándose por dentro, que no era solo infección, el mundo ya estaba corriendo sin alcanzarla. La niña se le fue entre las manos. Se le fue con una mirada que no fue reproche, fue confianza. Y esa confianza lo mató por dentro, porque le dejó la pregunta más cruel. ¿Cómo puede un padre que salva vidas no salvarla de su hija? Después vinieron las explicaciones, los papeles, los silencios. Los colegas lo miraban con lástima y miedo, porque un médico roto es un espejo que nadie quiere ver. Él se culpó de todo. Se culpó incluso de lo que no era culpa. Se culpó por estar cansado, por confiar, por no insistir, por no revisar, por ser humano. La madre de la niña, su esposa, no aguantó el peso. Hubo discusiones, hubo noches sin hablar, hubo un divorcio sin gritos, pero con un vacío enorme. Y después, el hospital se convirtió en un monstruo. Cada pasillo era un recuerdo. Cada monitor era una acusación. Elías intentó seguir trabajando. Lo intentó con rabia, como si el trabajo lo pudiera limpiar. Pero cada paciente joven le recordaba a su hija. Cada padre desesperado le recordaba a sí mismo. Empezó a temblar en las manos. Empezó a perder el sueño. Empezó a beber para dormir. Y el alcohol, como siempre, no duerme. Solo adormece mientras te roba la vida por detrás. Los meses se volvieron años. El prestigio se volvió un rumor. Los amigos se alejaron porque no sabían qué decir. Elías dejó de ir a congresos, dejó de contestar llamadas, dejó de mirarse al espejo. Un día, sin plan, se quedó en la calle. Al principio era temporal. Solo hoy, solo esta semana. Luego, se volvió su realidad. Porque cuando la culpa se instala, te convence de que mereces castigo. Y él se castigó viviendo como invisible, como si la miseria fuera una forma de pagar. Elías abrió los ojos en el lobby y se dio cuenta de que estaba llorando en silencio. Se limpió rápido con la manga, avergonzado. Nadie lo miraba. Eso era lo irónico. Podía derrumbarse ahí mismo y el mundo seguiría caminando. La enfermera joven regresó, apresurada. «Señor», dijo, mirando a ambos lados, «no puedo subirlo, pero dígame qué necesito decir exactamente, una frase, algo que los haga escuchar». Elías la miró como si ella fuera un puente. Sintió un miedo animal. Si se equivocaba, otra vez el golpe sería irreversible. Pero si se callaba y la joven moría, él no iba a sobrevivir a esa culpa. «Dígales», dijo lento, «que miren el aliento, que revisen el azúcar en sangre, que revisen si el cuerpo está acidificándose. Dígales que no esperen, que no esperen». La enfermera asintió, pálida, y salió corriendo hacia el ascensor. Elías se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. Sentía que todo el hospital lo apretaba. Caminó hacia una esquina, escuchando el sonido de las puertas, el zumbido de los elevadores. Y entonces, desde arriba llegó el primer sonido que un hospital nunca esconde, una alarma, no un sonido cualquiera, una alarma sostenida, aguda, que hace que la sangre de todos se mueva más rápido. Elías se quedó helado. El lobby siguió funcionando, pero algunos levantaron la cabeza. Un guardia miró hacia el techo. Una recepcionista apretó el teléfono. Los pasos se aceleraron. Elías sintió que la escena se repetía, como una pesadilla que vuelve con el mismo final. Se acercó al ascensor instintivamente, aunque sabía que no lo iban a dejar subir. Un médico bajó corriendo por las escaleras con la bata abierta, pidiendo paso. Elías vio su cara. No era la cara de alguien que controla. Era la cara de alguien que está perdiendo. La enfermera joven apareció de repente, bajando a toda prisa. Su cara estaba blanca. Empeoró.
dijo casi sin aire. Empeoró de golpe, están en caos. Elías sintió que el estómago se le hundía. ¿Escucharon?, preguntó. La enfermera negó con la cabeza. El jefe médico se molestó, dijo que era una pérdida de tiempo, pero cuando ella empezó a respirar raro, cuando el monitor cambió, se asustaron. Ahora están revisando todo, pero... La voz se le quebró. Pero ya está muy mal. Elías apretó los dientes. Esa frase, muy mal, era un cuchillo conocido. «Déjeme subir», dijo, aunque sea para decirlo una vez más. La enfermera lo miró con desesperación. «No lo van a dejar. El bilonario está fuera de sí. Grita, culpa a todos». Elías miró hacia la puerta de seguridad que llevaba a Uzi. 2 guardias estaban ahí ahora, más firmes. Nadie quería un mendigo en medio de una crisis. Y sin embargo, Elías sabía que esa crisis era precisamente cuando más importaba la verdad. El bilonario apareció en el pasillo de arriba, bajando a grandes pasos con el médico jefe detrás. Se escuchaban sus voces antes de verlos. «¿Cómo que se está yendo?», gritaba el bilonario, con un temblor de terror en la rabia. «Ustedes me dijeron que estaba controlada». El médico jefe hablaba rápido, intentando sostener su autoridad en medio del derrumbe. «Estamos haciendo todo lo que podemos, señor. Es una reacción inesperada». El bilonario bajó al lobby. Vio al mendigo ahí cerca del ascensor, y sus ojos se llenaron de odio, como si necesitara un culpable inmediato. «¡Tú!», gritó señalándolo. «¡Aún estás aquí! Vete antes de que mande a sacarte a golpes». Elías no se movió. La humillación lo golpeó, pero esta vez estaba sostenida por otra cosa: urgencia. «Su hija no está con el tratamiento correcto», dijo con voz temblorosa pero firme. «Yo se lo dije». El médico jefe lo vio y se enfureció, no por el riesgo médico, sino por el riesgo a su ego. «¿Quién dejó entrar a este hombre otra vez? Sáquenlo ya». 2 guardias se acercaron. Elías levantó las manos, no como rendición, sino como súplica. «Solo necesito 30 segundos», dijo. 30. Si me equivoco, me voy. Pero si tengo razón, su hija tiene una oportunidad». El bilonario se quedó un segundo congelado. Porque cuando estás desesperado, aunque seas arrogante, cualquier palabra que suene a oportunidad te agarra del cuello, pero el orgullo lo empujó a reaccionar con desprecio. «¿Oportunidad? ¿Tú? Mírate», gritó, y esa frase, «mírate», le dolió a Elías más que un golpe, porque él se miraba todos los días y se odiaba. El médico jefe dio un paso adelante, furioso. «Este hospital no funciona con supersticiones de calle». Elías apretó los dientes. «No es superstición», dijo. «Es clínica. Es un patrón. El aliento dulce, la respiración profunda, la deshidratación. Y si no corrigen eso, el cuerpo se cae». La enfermera joven miró al jefe médico como pidiendo permiso con los ojos. El jefe la ignoró. «¡Lárgate!», ordenó. El bilonario respiró fuerte, temblando. La madre de la joven apareció detrás, llorando, y en medio del llanto vio al mendigo, y por un segundo sus ojos no lo miraron con asco. Lo miraron con algo más humano: miedo. «¿Usted puede ayudar?», susurró. El bilonario giró hacia ella. «No digas tonterías». Pero el miedo de la madre era más fuerte que el orgullo del padre. «¡Se está muriendo!», gritó ella. «Alguien tiene que hacer algo». En ese instante, una alarma nueva sonó arriba, más insistente, y una voz por intercomunicador pidió un especialista con urgencia. El médico jefe tragó saliva. Por primera vez, su seguridad mostró una grieta. El bilonario miró hacia el ascensor, luego al médico, luego al mendigo. Y Elías, con el corazón golpeándole como un martillo, supo que estaba frente al mismo borde de hace años. El borde donde una decisión tarda un segundo,
pero el arrepentimiento dura toda la vida. Y justo cuando los guardias le tomaron el brazo para sacarlo, la enfermera joven soltó, temblando, la frase que cambió el aire del lobby. «Doctor, la paciente está entrando en paro, y usted no tiene explicación». El lobby se volvió más pequeño de golpe, como si el aire se encogiera alrededor de todos. La frase de la enfermera, «está entrando en paro», no fue un grito, fue un martillazo. Incluso quienes no entienden de medicina entienden esa palabra, paro. Significa que el tiempo ya no es una idea, es un enemigo. El bilonario quedó inmóvil un segundo, con los ojos abiertos como si la realidad le hubiera dado una bofetada. Su rabia se apagó de golpe y en su lugar apareció algo más crudo, terror. No el terror elegante, sino el terror animal del padre que siente que se le va el mundo. La madre soltó un sollozo que le salió desde el estómago y se llevó las manos a la boca como si así pudiera detener el sonido, como si así pudiera detener lo que estaba pasando arriba. El médico jefe, que hacía minutos caminaba con la seguridad de quien cree que todo tiene protocolo, tragó saliva. Por primera vez se le notó la duda en la mirada, y esa duda fue contagiosa. Los guardias, que tenían a Elías sujetado del brazo, aflojaron un poco sin darse cuenta. No porque se compadecieran del mendigo, sino porque cuando la muerte asoma, todos se vuelven menos rígidos, incluso quienes obedecen órdenes. El bilonario reaccionó de pronto, como un hombre que se ahoga y patalea. «¡Muévanse!», gritó a los médicos, a las enfermeras, a cualquiera. hagan algo ya». Y empezó a caminar hacia el ascensor, pero el ascensor parecía tardar un siglo. El médico jefe levantó la voz para recuperar control. «Equipo de reanimación, arriba. Ahora, traigan el carro». Sus palabras sonaron técnicas, pero su tono ya no era seguro. Era apurado, era miedo envuelto en autoridad. Elías dio un paso adelante, y los guardias, por esa grieta de caos, lo dejaron. No le abrieron la puerta con respeto, simplemente perdieron el control del momento. Elías alzó la voz, ronca pero clara. «No solo reanimación», dijo. «No solo empujar el cuerpo a seguir si el problema sigue ahí». El médico jefe lo miró como si lo odiara y lo necesitara al mismo tiempo. «Cállese», intentó, más por orgullo que por lógica. El bilonario giró hacia Elías con los ojos llenos de furia desesperada. «Si mi hija muere y esto es por tu culpa». Elías no se defendió. No tenía fuerzas para discutir amenazas. Solo dijo la verdad más simple que podía decir en medio del caos. «No es por mí. Es por un error que se puede corregir, pero no con orgullo». Esa palabra, orgullo, cayó como una piedra en medio del lobby. El bilonario se estremeció porque supo que sí. El orgullo estaba ahí, estorbando. La madre se acercó a Elías con la cara mojada, la voz temblando. «Por favor», dijo, «si usted sabe algo, dígalo. Yo no quiero perderla». Elías la miró, y por un segundo vio a su propia esposa de años atrás, con el mismo rostro roto. Esa visión lo atravesó, pero no se permitió caer. «Necesito verla», respondió. «Necesito confirmar. No se trata de adivinar». El médico jefe apretó la mandíbula. «No va a entrar un indigente a la UCI en medio de un paro», dijo, intentando sostener una regla que ya se estaba desmoronando. La enfermera joven lo miró con una valentía que le temblaba en los ojos. «Doctor», dijo, y esa palabra salió cargada de algo nuevo. «Usted no tiene explicación». El silencio que siguió fue breve, pero pesado, porque en ese silencio cabían todas las preguntas que nadie quería decir. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si la estamos matando sin querer? ¿Y si este mendigo ve algo que nosotros no vimos? Arriba se escuchó un sonido agudo a través del pasillo, como una alarma que no pide permiso. El bilonario apretó los puños y miró al médico jefe como si fuera a romperlo.
Si no la salva, lo hundo, gritó. Y por primera vez esa amenaza no sonó poderosa, sonó desesperada, ridícula frente a la muerte. El médico jefe respiró hondo y miró hacia la puerta de seguridad. Miró a sus compañeros, miró a la madre, miró al bilonario y luego miró a Elías, con una mezcla amarga de desprecio y necesidad. «¿Qué quiere que hagamos?», preguntó, como si le arrancaran la lengua. Elías sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Era el momento que temía, el momento de hablar y quedar marcado, el momento de acertar o fallar. Y su trauma, enterrado, se levantó como una sombra. La imagen de su hija, el monitor, la culpa. Se le nubló la vista un segundo, pero se sostuvo. «Primero», dijo, lento para no perder el hilo, «confirmen lo básico, midan el azúcar en sangre ahora mismo. No lo supongan, midan. Segundo, revisen gases o lo que tengan rápido para ver si el cuerpo está volviéndose ácido. No esperen el laboratorio perfecto, hagan lo que se pueda ya». El médico jefe abrió la boca para decir algo, pero la enfermera joven ya estaba corriendo. «¡Glucometría ahora!», gritó, y su voz atravesó el pasillo con la autoridad de la urgencia. Un médico residente, joven, se le quedó viendo a Elías con ojos grandes. «¿Usted cree que es eso?», susurró. Elías no respondió con una palabra difícil. Respondió con una imagen que cualquiera entiende. «El cuerpo», dijo, «cuando no puede usar el combustible correcto, empieza a quemarse por dentro. Y eso la está pagando». El bilonario se acercó un paso, el rostro desencajado. «¿Y por qué nadie lo vio?», exigió. Elías lo miró directo por primera vez. «¿Por qué miraron su ropa, su apellido, su protocolo, y no miraron a su hija como un cuerpo que habla?», respondió. «Fue duro, sí, pero era verdad». Y el bilonario, en vez de gritar, se quebró apenas. Su boca tembló, su nariz se enrojeció. «Entonces», murmuró, «¿se puede salvar?». Elías sostuvo esa mirada como si sostuviera un vaso lleno hasta el borde. «Si actuamos a tiempo, sí», dijo, «pero el tiempo ya está caro». En ese instante bajó una camilla vacía, empujada por dos enfermeros. Un médico salió de las escaleras jadeando. «¡Está en bradicardia!», gritó. «No responde a estímulo». La madre soltó un grito ahogado y se dobló un poco como si el dolor le apagara las rodillas. El bilonario la sostuvo sin darse cuenta, con una mano torpe, porque su cuerpo empezó a actuar como padre más que como dueño del mundo. El médico jefe miró a Elías con rabia, como si esa dependencia le diera náuseas. «Usted dijo que era un error». «¿Qué error?», exigió, y su voz ya no era arrogante, era urgente. Elías cerró los ojos un segundo para ordenar su mente. «El error», dijo, «es tratarla como si el problema principal fuera uno, cuando hay otro más silencioso que la está matando. Si es lo que creo, necesita corregir eso ya, o su corazón no va a aguantar». La enfermera joven regresó corriendo, con el aparato en mano, y gritó el número sin respirar. No dijo alto ni bajo. Dijo un número que hizo que el residente abriera los ojos. El médico jefe parpadeó confundido por un segundo. El bilonario no entendió el número, pero entendió la reacción. «¿Qué significa?», preguntó temblando. El residente habló rápido, con voz quebrada. «Doctor, está fuera de rango. Mucho». Elías sintió que la confirmación le helaba la espalda. No era alivio, era miedo, porque cuando confirmas ya no puedes escapar. El médico jefe miró a Elías como si por primera vez lo viera con otra luz. «¿Qué haría usted?», preguntó, y esa pregunta fue una rendición. No total, pero sí suficiente. Elías respiró hondo y se obligó a mantenerlo simple. «Corrijan el desequilibrio», dijo. «No puedo dar órdenes técnicas exactas aquí sin verla y sin equipo, pero sé que deben actuar sobre eso ya. Y dejen de perder tiempo con el orgullo. Subamos.
El médico jefe dudó una fracción de segundo. Ese segundo pudo costar una vida. El bilonario, roto, explotó. «Si ese hombre tiene razón, déjenlo subir. Por favor, hagan algo». Lo dijo con la palabra que nunca usan los poderosos cuando creen que mandan. Por favor. Y esa palabra cambió el aire del lobby. Los guardias se miraron. La recepcionista se llevó la mano al pecho. La madre, llorando, miró a Elías como si fuera una última vela en la oscuridad. El médico jefe apretó los dientes. Su reputación se estaba cayendo. Su seguridad se estaba desmoronando. Pero el monitor de arriba no esperaba. Finalmente, con la cara dura de quien se traga una derrota, el médico jefe dijo: «Solo va a hablar. Nada más. Ni toca, ni ordena. Habla. Y si dice una tontería, lo saco y lo denuncio». Elías asintió. No pidió más. No necesitaba ganar una discusión. Necesitaba salvar una vida. Subieron en el ascensor con una velocidad que nunca parece suficiente. El bilonario se pegó a la pared como si el elevador lo asfixiara. La madre rezaba en voz baja, sin palabras claras, solo un murmullo desesperado. El médico jefe miraba el techo, apretando la mandíbula. Elías miraba sus propias manos sucias. Por un instante recordó sus manos de antes, limpias, enguantadas. Sintió vergüenza. Luego sintió algo más fuerte, responsabilidad. Las puertas se abrieron en UCI y el sonido los golpeó. Pasos rápidos, órdenes cortas, el pitido insistente de un monitor en crisis. La habitación de la joven estaba llena de gente. Una enfermera apretaba una bolsa, un médico revisaba una vía, otro miraba números y negaba con la cabeza. «No responde», dijo alguien. «Se está yendo», dijo otro. El bilonario quiso entrar corriendo, pero lo detuvieron. «No puede. Es mi hija. No puede». La madre lloraba con un sonido que parecía un animal herido. Elías, por instinto, se acercó al marco de la puerta. El médico jefe lo detuvo con la mano. «Solo habla», recordó, como si esa regla lo protegiera a él mismo. Elías miró a la joven, la vio pálida, frágil, con el cuerpo luchando sin fuerzas, y el pasado lo golpeó de nuevo. Su hija en una cama, el mismo color de piel, el mismo miedo. Elías sintió que las rodillas le temblaban, pero se sostuvo, porque si se caía, se repetía la historia. Un residente giró hacia el médico jefe. «Doctor, ¿qué hacemos? El protocolo no está funcionando». Esa frase fue el derrumbe final. El médico jefe miró a Elías con ojos rojos de estrés y delante de todos dijo lo que jamás habría dicho en un día normal: «Habla, ahora, por última vez». Y en ese instante, con todas las miradas encima, con la vida de la hija del bilonario colgando de segundos, Elías dio un paso al frente y abrió la boca para decir la verdad exacta que podía cambiarlo todo. Elías sintió que el pasillo de la UCI se le venía encima, no por el ruido, sino por el peso de las miradas. Lo miraban como se mira a alguien que no debería estar ahí, un cuerpo fuera de lugar, una mancha en un uniforme perfecto. Y sin embargo, esa vez lo miraban también con algo más peligroso: expectativa. El médico jefe, sudando bajo la bata, había pronunciado la frase que en su mundo equivalía a abrir una puerta sellada. «Habla, ahora, por última vez». La madre del bilonario se aferraba a una silla como si el piso se moviera, y el bilonario, ese hombre que parecía hecho de acero y dinero, respiraba con la boca entreabierta, como si el aire ya no le obedeciera. Elías miró a la joven en la cama. No la miró como la hija del bilonario, la miró como un cuerpo humano al borde, una vida, un pulso que se rendía. Y en ese instante, lo imposible no fue que un mendigo hablara en una UCI, lo imposible fue que él sintiera otra vez el mismo dolor de hace años, y aún así no saliera corriendo. Se acercó al umbral sin tocar nada, y habló con voz baja pero firme, como si su voz fuera la única cuerda que no podía romperse.
No están fallando por falta de esfuerzo, dijo primero, porque sabía algo que los médicos olvidan en crisis. Si los atacas, se cierran. Están fallando porque están peleando con el enemigo equivocado. El residente joven parpadeó. Una enfermera apretó los labios. El médico jefe endureció el rostro, pero no lo interrumpió, porque el monitor estaba gritando en números y nadie tenía una mejor idea. Elías señaló con la barbilla, sin dramatismo. «Miren su respiración», dijo. «No es solo falta de aire, es como si el cuerpo estuviera tratando de expulsar algo. Y miren la sequedad, la deshidratación. Su cuerpo está pidiendo otra corrección además de antibiótico». El billonario dio un paso desesperado. «Diga qué necesita», exigió, pero ya no con arrogancia, sino con la voz rota del padre que no sabe rezar. Elías lo miró apenas un segundo, y ese segundo fue suficiente para decirle una verdad que dolía. Necesita que la escuchen. Luego volvió a la cama y, en lugar de soltar palabras complicadas, lo tradujo a algo que cualquiera entiende. Su sangre está envenenada por un desequilibrio interno, explicó. Como si el cuerpo, por falta de combustible correcto, empezara a quemarse a sí mismo. Eso vuelve todo más ácido, más agresivo. El corazón se cansa, el cerebro se confunde, la respiración se vuelve esa lucha. El médico jefe apretó la mandíbula. «Está diciendo...» empezó, pero no terminó la pregunta, porque el miedo ya le había completado la idea. Elías asintió despacio. «Estoy diciendo que el diagnóstico principal está incompleto, y si lo corrigen ahora, no solo la reaniman, la estabilizan de verdad». El residente, temblando, miró a la enfermera del glucómetro. «Los valores...» susurró. La enfermera asintió, y en su cara se veía la misma mezcla de terror y alivio que se ve cuando descubres la causa de un incendio y al mismo tiempo entiendes que el fuego ya estaba alto. Elías no pidió protagonismo, no levantó la voz. Hizo lo que siempre había hecho cuando era médico, antes de romperse. Ordenó el caos con calma. «Llamen al especialista que corresponda», dijo. «Revisen los parámetros que confirman el estado real del cuerpo. No discutan con mi ropa, discútanlo con los números y sobre todo, no esperen». El médico jefe, que había construido su vida sobre no equivocarse, sintió que algo dentro se le partía. Aún así, en ese instante, eligió lo correcto por encima del ego. «Endocrino, ahora», ordenó, y esa orden sonó como un acto de humildad forzada. Una enfermera corrió, un residente empezó a revisar registros, otra enfermera ajustó bombas con manos firmes. Elías observaba atento sin invadir, pero su mente funcionaba como un mapa viejo que todavía servía. Vio una bolsa colgando, vio un goteo, vio el monitoreo. No dio recetas, no dio cifras, solo insistió en lo esencial. Con esa autoridad que no se aprende en libros, sino en años de mirar ojos asustados. «No la castiguen con demoras», murmuró. «No la castiguen con orgullo». El billonario, pegado a la pared por protocolo, se llevaba la mano al pecho como si el dolor lo estuviera mordiendo por dentro. «¿Se va a salvar?», preguntó con un hilo de voz. Elías quiso mentirle con consuelo, porque a veces el consuelo es una droga rápida, pero no lo hizo. «Tiene una oportunidad real», dijo, «pero depende de lo que hagan en los próximos minutos». El médico jefe lo fulminó con la mirada, como si esa frase fuera demasiado cruda para un padre. Pero luego miró a la cama y se dio cuenta de algo peor. La crudeza ya estaba ahí. No la había traído el mendigo, la había traído la realidad. En la habitación, el caos comenzó a ordenarse, no porque la vida obedeciera, sino porque por fin el equipo dejó de pelear con sombras y empezó a pelear con lo concreto. Un médico joven preguntó algo técnico, rápido. Elías lo escuchó y respondió con una frase simple:
Sigan el protocolo correcto para ese cuadro, no el que estaban usando. Ajusten el enfoque. Eso fue todo. No necesitaba demostrar nada. Necesitaba que la joven viviera. La madre del bilonario se acercó a la puerta y con voz quebrada susurró: «Dios, por favor». El bilonario la miró y por primera vez no se burló de esa fe. Ni siquiera pudo, porque el dinero no sirve cuando el monitor decide. Pasaron segundos largos, de esos que parecen minutos. El pitido del monitor, que antes sonaba irregular, empezó a encontrar un ritmo. No perfecto, no mágico, pero menos caótico. Una enfermera exhaló como si por fin se permitiera respirar. El residente miró números y frunció el ceño. Luego volvió a mirar y sus ojos se abrieron. «Está respondiendo», dijo, casi sin creérselo. El médico jefe se acercó a la cama, examinó, escuchó, y su postura cambió 1 milímetro. El cuerpo que antes se veía rígido por autoridad, ahora se veía rígido por asombro. «No puede ser», murmuró, y esa frase no era negación, era sorpresa. Elías no sonrió, no celebró. Estaba demasiado ocupado sosteniendo el peso de su propio pasado, porque cada mejora de esa muchacha era una daga dulce. Le recordaba que su hija, en otro tiempo, no tuvo esa oportunidad. Y la culpa intentó subirse a su garganta como vómito. Elías apretó los dientes y se obligó a quedarse en el presente. «No se confíen», dijo suave. «Cuando el cuerpo empieza a reaccionar, es apenas el comienzo. Mantengan la vigilancia, no la abandonen». El médico jefe lo miró de reojo. Por primera vez, en su mirada ya no había solo desprecio. Había un miedo diferente. El miedo de haber sido arrogante frente a algo que no controla. 1 minuto después, el especialista llegó, con ojos rápidos, con voz firme, con ese lenguaje de quien entiende la gravedad. Revisó, preguntó, escuchó. Miró a Elías sin reconocerlo aún, solo como ese viejo del que todos hablaban. Elías explicó en 2 frases lo que había observado: la respiración, la sequedad, el aliento, la incoherencia con el enfoque inicial. El especialista asintió con seriedad. «Bien visto», dijo. «Esto cambia el manejo». Esa frase, «bien visto», fue un rayo en el silencio, porque validaba lo que nadie quería aceptar, que el mendigo tenía razón donde el prestigio falló. El bilonario se llevó ambas manos a la cara, como si no supiera qué hacer con el alivio que comenzaba. No lloró de inmediato. Los poderosos tardan en llorar porque se les enseñó que llorar es perder, pero su garganta se cerró, y cuando el monitor mostró un ritmo más estable, cuando la saturación dejó de caer, cuando la respiración se vio menos desesperada, el bilonario dejó escapar un sollozo seco, casi furioso, como si la emoción le diera rabia. La madre se desplomó en una silla, llorando sin control, repitiendo «gracias, gracias», a nadie en particular. El médico jefe se quedó quieto, mirando la cama como si estuviera viendo su propia caída. Elías, en cambio, miró la mano de la joven, esa mano que antes se veía rígida, y notó un gesto mínimo, un dedo que se movió apenas, como si el cuerpo, por fin, tuviera un hilo de fuerza para contestar. No era un milagro, era medicina a tiempo. Era el cuerpo agradeciendo el enfoque correcto, y aún así, en esa habitación, el silencio que se formó fue sagrado. Nadie habló por un instante, no por respeto al bilonario, sino por respeto a la vida que había estado a punto de apagarse. El bilonario bajó las manos del rostro y miró a Elías con ojos rojos. «¿Quién es usted?», preguntó, sin el veneno de antes, solo con asombro. Elías tragó saliva. Podía inventar un nombre, podía seguir siendo invisible, pero su voz, después de tanto tiempo, ya no sabía mentir con facilidad. «Me llamo Elías», dijo. No dijo el apellido, no dijo el título, no dijo doctor.
El médico jefe lo escuchó y apretó la mandíbula, como si esa simple presentación le doliera más que una acusación pública. ¿Cómo supo? Insistió el bilonario. Elías bajó la mirada un segundo. Porque una vez llegué tarde, murmuró. Y esa frase le salió sin querer, cargada de años. El bilonario frunció el ceño, sin entender, pero sintiendo el peso. El especialista, mientras tanto, siguió dando indicaciones, ajustando, ordenando. La joven seguía crítica. Sí, pero ahora había un camino. Y en los pasillos de la UCI, la noticia corrió como corren las cosas que rompen jerarquías, con incredulidad. El mendigo tenía razón. El viejo dijo algo del aliento. La paciente respondió. Una enfermera mayor de cabello canoso escuchó esas frases desde el pasillo y se quedó inmóvil. Se acercó al marco de la puerta con pasos lentos, como quien se acerca a un fantasma. Miró a Elías desde la distancia, primero con confusión, luego con un reconocimiento que le cambió la cara. Sus labios se abrieron, sus ojos se llenaron de agua. No, susurró. Dio un paso más. No puede ser. Elías la vio y sintió que el piso se le movía, porque esa mujer no lo miraba como un mendigo, lo miraba como alguien del pasado, alguien que tuvo nombre completo, alguien que fue respetado. La enfermera llevó una mano a su pecho temblando. «Doctor», dijo por fin, y esa palabra, dicha con esa mezcla de respeto y dolor, cortó el aire como una cuchilla. «Doctor Elías Rivas, ¿eres tú?» La palabra doctor quedó suspendida en el aire como una campana que nadie se atrevía a tocar, porque tocarla significaba admitir algo que dolía, que el hombre sucio, cansado, expulsado del hospital hacía unas horas, no era un intruso cualquiera, sino alguien que alguna vez perteneció a ese mismo mundo, y que quizá, por soberbia ajena y por prejuicio, habían estado a punto de perder una vida por no escucharlo. La enfermera mayor seguía mirando a Elías como quien mira una foto vieja que de pronto se mueve y respira. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de lástima. Eran lágrimas de golpe de realidad, de memoria, de respeto tardío. «Doctor Elías Rivas», repitió, más bajo, como si temiera que el nombre se rompiera si lo decía fuerte. Elías sintió que el estómago se le encogía. Ese apellido era una puerta cerrada por años. Un apellido que él había escondido no por humildad, sino por vergüenza. El bilonario miró a la enfermera, luego a Elías, luego al médico jefe, intentando entender de golpe todo lo que no había querido ver, que había humillado a un hombre sin saber nada de él, que había gritado y ordenado como si el mundo le debiera obediencia, y que aún así, el único que había pensado primero en la muchacha había sido ese mendigo. El médico jefe se puso rígido. Su cara, que antes era autoridad, ahora era incomodidad. Y en su incomodidad estaba la semilla de la justicia. Por primera vez, el poder de ese jefe no alcanzaba para tapar lo evidente. El residente joven, con ojos grandes, susurró a una compañera. ¿Era médico de verdad? Y la respuesta no vino en palabras, vino en la forma en que la enfermera mayor se acercó un paso más y con voz temblorosa dijo algo que convirtió el pasillo en un lugar distinto. «Yo trabajé con usted. Usted salvó a un niño de 2 años en una noche en que nadie daba esperanza. Usted se quedaba hasta tarde explicándole a las familias. Usted era de los buenos». Elías apretó los dientes. Esa frase, de los buenos, le dolió como caricia sobre una herida abierta, porque él no se sentía bueno desde hacía mucho. Sintió que los ojos se le humedecían, pero miró hacia la cama de la joven para no quebrarse. La joven estaba más estable, sí, todavía crítica, todavía frágil, pero ya no cayéndose en picada. Su pecho se movía con menos desesperación. Ese pequeño cambio era una promesa, y por eso el silencio en la habitación tenía un respeto extraño.
El especialista seguía trabajando, dando indicaciones, y la máquina de la urgencia continuaba. Pero el ambiente ya no era el mismo. Ahora había una verdad que no podían desoír. El bilonario, que hasta entonces se había sostenido con rabia, dio un paso hacia Elías y se detuvo a medio camino, como si no supiera cómo acercarse a un hombre que él mismo había despreciado. Sus labios temblaron. «Yo...» empezó, pero la voz no le salió como orden. Le salió como derrota, la derrota más difícil para un poderoso, la de reconocer. El médico jefe lo interrumpió con un gesto, intentando recuperar control. «Esto no es el momento para...» El bilonario se giró y lo miró con fuego. Pero ese fuego ya no era soberbia, era un fuego que venía del miedo y de la culpa. «No es el momento», dijo, y la palabra le salió áspera. «No era el momento cuando mi hija se estaba yendo y ustedes me decían que esperara». El médico jefe abrió la boca, pero no pudo sostener su discurso. Porque la evidencia estaba ahí, porque los números habían cambiado después de corregir el enfoque, porque el hospital entero estaba escuchando. El bilonario volvió a mirar a Elías, y entonces, ante enfermeras, residentes, guardias y el propio jefe médico, hizo algo que a él le debió doler más que cualquier pérdida económica. Bajó la cabeza. No fue una reverencia teatral, fue un gesto torpe, humano. «Perdón», dijo, una sola palabra, y en esa sola palabra se derrumbó una parte de su orgullo. La madre de la joven se acercó también, temblando, y tomó la mano de Elías sin fijarse en la suciedad. «Gracias», susurró, y su agradecimiento no buscaba elegancia, buscaba respirar. Elías quiso retirar la mano, por vergüenza, pero ella la apretó como si su gratitud fuera un ancla. «Usted la vio», dijo la mujer llorando. «Usted la vio cuando nadie la estaba viendo de verdad». Elías tragó saliva. No supo qué decir, porque cualquier frase bonita se le quedaba pequeña frente a esa escena. El residente joven miró a Elías con una mezcla de admiración y culpa. ¿Por qué no dijo antes quién era?», preguntó sin maldad, de verdad confundido. Elías bajó la mirada. «Porque no importa quién fui», respondió, y su voz salió cansada. «Importa lo que ella necesitaba hoy». La enfermera mayor negó con la cabeza, llorando. «Sí importa», dijo suave. «Importa porque nos muestra lo que somos cuando dejamos de mirar personas y solo miramos etiquetas». Esa frase cayó como una luz fría sobre todos. El médico jefe apretó la mandíbula, porque sabía que la frase lo señalaba. Elías respiró hondo, sintió el peso del pasado apretándole el pecho, y entonces, sin querer, dijo la verdad que llevaba años escondiendo. «Yo dejé de ser médico el día que no pude salvar a mi hija». Hubo un silencio tan profundo que hasta el monitor pareció más lejano. La madre del bilonario se llevó una mano a la boca. El bilonario quedó helado, porque el universo le estaba mostrando una ironía cruel. El hombre que él humilló era un padre roto por una pérdida parecida a la que él estaba a punto de vivir. El especialista miró un segundo a Elías, con respeto silencioso, y siguió trabajando, como entendiendo que esa confesión no pedía lástima, pedía humanidad. La enfermera mayor dio un paso y con una delicadeza que solo tienen quienes han visto mucho dolor, dijo: «Doctor, a veces no es que nos salvemos, a veces llegamos tarde porque somos humanos, y usted lleva años castigándose por eso». Elías sintió que esa frase le abría una grieta en el pecho, porque sí, él se había castigado, se había dejado caer, había confundido culpa con justicia. Y ahora, de pie en una UCI, viendo cómo una joven respondía gracias a una corrección a tiempo, entendió algo que le dolía y lo aliviaba a la vez. La redención no borra el pasado, pero puede darle un sentido al presente. Horas después, cuando la crisis inmediata se estabilizó y la joven quedó en observación estricta, el hospital se movió hacia otra etapa.
la etapa en la que los pasillos murmuran, los jefes llaman reuniones, las autoridades piden informes. El bilonario, todavía con la cara marcada por el llanto, fue llevado a una sala privada por un coordinador. La madre se quedó cerca, rezando en silencio. El médico jefe fue llamado por dirección, porque el caso ya no era solo clínico, era un caso moral. Elías, en cambio, fue llevado a una oficina pequeña para limpiarse y descansar. Esa frase le sonó rara. Nadie le ofrecía eso desde hacía años. Le dieron una toalla, ropa simple, un vaso de sopa caliente. Elías se miró las manos limpias por primera vez en mucho tiempo y sintió que le ardía la garganta. No porque se sintiera digno de esa limpieza, sino porque se dio cuenta de cuánto había normalizado la degradación. La enfermera mayor se sentó frente a él y le habló como se habla con alguien que está volviendo de un lugar oscuro. «Yo te busqué», confesó. «Cuando desapareciste, pregunté. Nadie me supo decir. Me dijeron que te habías ido, que estabas mal, y yo seguí trabajando pensando que quizá un día aparecerías». Elías apretó los ojos. «No merecía aparecer», murmuró. Ella lo miró con firmeza suave. «Eso lo dices tú, no la vida». Afuera, en el edificio, la noticia ya se filtraba. No como chisme barato, sino como relato inevitable. Se rieron del mendigo, y el mendigo salvó a la paciente. En un hospital, esa historia corre porque golpea el ego de todos. Y cuando el ego es golpeado, o reaccionas con defensa, o aprendes. Esa tarde, dirección citó al equipo médico. Hubo preguntas, hubo tensión, hubo un informe formal sobre por qué se descartó una posibilidad, por qué se ignoró un signo, por qué se tomó una actitud de desprecio. El médico jefe intentó justificar, hablar de protocolos, de casos complejos, de limitaciones de tiempo. Pero por primera vez, esa defensa sonó vacía. Porque no se trataba solo de un error clínico. Se trataba de la humillación pública, de haber expulsado a un hombre por su apariencia, de haber convertido el dolor en soberbia. El bilonario, cuando se enteró de la reunión, pidió estar presente. Y eso sorprendió a todos. Los poderosos casi nunca se exponen cuando tienen la opción de pagar para que alguien más lo haga. Sin embargo, él apareció. No con escolta ni con teatralidad, sino con el rostro cansado. Se paró frente al equipo y dijo algo que nadie esperaba escuchar de un hombre así. «Yo fui parte del problema». Los médicos se tensaron. Él continuó. «Creí que el dinero me daba derecho a tratar a cualquiera como un objeto. Humillé a un hombre por su ropa, y casi pierdo a mi hija por el orgullo mío y por el orgullo de ustedes». Esa palabra, orgullo, quedó clavada. El médico jefe lo miró con rabia contenida, pero no pudo negarlo. El bilonario respiró hondo. «A ese hombre le debo más que un gracias. Le debo haberme despertado». Luego miró al director del hospital. «Quiero que este caso sirva para algo, no para mi imagen, para la gente que ustedes expulsan todos los días sin escuchar». Esa frase hizo que algunos bajaran la mirada, porque en el fondo lo sabían. El hospital salva vidas, sí, pero también replica crueldades. El bilonario pidió ver a Elías. Cuando se encontraron, Elías ya estaba con ropa limpia, pero su postura seguía siendo la de alguien que no se siente bienvenido. El bilonario entró en la oficina y se quedó quieto un segundo, como si no supiera qué decir cuando no hay cheques de por medio. Luego habló claro. «No te voy a insultar ofreciéndote dinero como si fuera lo único que vale», dijo, y esa frase ya era un cambio enorme. «Pero sí voy a usar lo que tengo para reparar lo que se pueda». Elías lo miró con cansancio. «No necesito limosna», respondió, sin dureza, solo con dignidad. El bilonario asintió. «Lo sé, y precisamente por eso quiero ofrecerte otra cosa. Verdad y respeto. Quiero que el hospital te reconozca.
Quiero que tu nombre vuelva a existir. Y quiero, si tú lo permites, ayudarte a salir de la calle, no por caridad, por justicia. Elías sintió que la palabra justicia le temblaba adentro, porque él había creído por años que la justicia era su castigo. Y ahora alguien le hablaba de justicia como reparación. ¿Por qué?, preguntó Elías, desconfiado. Porque la calle te enseña que todo tiene trampa. El bilonario lo miró a los ojos, y por primera vez su mirada no fue de dueño, fue de padre. Porque vi mi miedo en ti, dijo, y porque hoy me di cuenta de algo que me da vergüenza. Yo tengo todo, y aún así no supe mirar a mi propia hija como tú la miraste. Elías bajó la vista. Yo la miré porque me vi a mí, confesó. Me vi perdiendo otra vez. Hubo un silencio pesado, pero no incómodo. Era un silencio verdadero. El bilonario respiró hondo. Tu hija, dijo con cuidado. Elías se tensó, como si le hubieran tocado la herida con un dedo frío. No me pidas que hable de ella, murmuró. El bilonario asintió, respetando el límite. No te lo pido, dijo. Solo te digo esto. Hoy, por primera vez en mi vida, entendí que el valor de un ser humano no está en su traje, y me avergüenza que haya necesitado estar a punto de perderla para aprenderlo. Elías apretó los labios. Esa frase era un espejo, y por primera vez en años, él no sintió ganas de romper el espejo. Sintió ganas de respirar. Días después, la joven empezó a despertar. No fue una escena de milagro instantáneo. Fue lenta, como es la vida real. Primero una mirada perdida, luego una respuesta pequeña a la voz de su madre, luego un apretón de mano débil. Cuando el bilonario vio que su hija lo miraba, se echó a llorar como un hombre que no sabía llorar, y en ese llanto, que no era bonito ni limpio, había algo nuevo: humildad. La joven, todavía débil, alcanzó a preguntar con voz baja, ¿qué pasó? Y la madre, llorando, respondió, un hombre te vio cuando nadie veía. La joven frunció el ceño, confusa. ¿Quién? El bilonario tragó saliva y dijo el nombre, pronunciándolo como si fuera una deuda. Elías. Cuando Elías volvió a pasar por el pasillo y la joven lo vio desde la cama, lo miró con una calma extraña. No lo miró como mendigo. Lo miró como alguien que, sin conocerla, la sostuvo en el borde. Gracias, susurró ella, y en esa palabra hubo algo que le desarmó el pecho a Elías, porque su hija ya no podía decirle eso, y esa gratitud, aunque no cambiaba el pasado, le daba al presente una posibilidad, la posibilidad de dejar de castigarse. El hospital, presionado por la realidad y por la evidencia, tomó medidas, no todas perfectas, pero reales. Capacitación obligatoria sobre trato digno, revisión de protocolos de triage para evitar sesgos, y una sanción formal al médico jefe por conducta inapropiada y por manejo inicial deficiente, además de un seguimiento interno. El médico jefe, obligado a enfrentar su caída moral, pidió ver a Elías. Cuando entró, no entró como jefe, entró como hombre cansado. Se quedó de pie, incómodo. Yo me equivoqué, dijo, y le costó. No solo en el diagnóstico, en lo humano. Elías lo miró sin triunfalismo. El orgullo mata, respondió, y no era una frase para humillarlo, era una advertencia. El médico jefe apretó los labios. Te humillé, añadió, y se le quebró un poco la voz. Y si no fuera por ti... No terminó. Elías respiró hondo. No lo hice por usted, dijo. Lo hice por ella. El médico jefe asintió, tragándose la vergüenza. Lo sé. Y por eso... Perdón. Elías lo miró largo. Perdonar no es olvidar, pero tampoco es cargar el veneno para siempre. Aprenda, dijo al final, para que no lo repita con otro viejo. Esa fue la justicia de Elías. No vengarse, sino exigir humanidad. El bilonario cumplió su palabra de una forma distinta. No anunció donaciones para salir en la prensa. Hizo algo más incómodo para su ego.
Creó un fondo anónimo para atención de personas sin recursos y exigió un protocolo claro para que nadie fuera expulsado del hospital solo por su apariencia. Y sobre todo, se aseguró de que Elías tuviera un lugar seguro donde dormir, apoyo psicológico real y la opción, solo la opción, de volver a vincularse con la medicina desde la dignidad, como asesor, como mentor, como voz de experiencia. Elías no aceptó todo de inmediato. La calle te enseña a desconfiar de los regalos, pero esta vez no se sintió comprado, se sintió visto. Y esa diferencia le cambió el cuerpo. Una tarde, semanas después, Elías se sentó en una banca afuera del hospital. El sol le calentaba la cara. Tenía ropa limpia, sí, pero más importante, tenía un nombre en la boca de la gente. La enfermera mayor se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Elías miró el cielo, que seguía siendo el mismo cielo de cuando dormía bajo puentes. «Cansado», dijo. Luego añadió en voz baja, «pero ya no invisible». La enfermera sonrió con lágrimas. «Nunca lo fuiste», respondió. Elías tragó saliva. «Yo me hice invisible», confesó, «para castigarme». La enfermera lo miró con ternura firme. «Tal vez ya pagaste suficiente», dijo. Elías cerró los ojos un segundo. Por primera vez en años, imaginó a su hija sin que la culpa lo aplastara por completo. No como un reproche, como un recuerdo. Y en ese recuerdo, por pequeño que fuera, sintió una paz tímida, no una paz total. La vida real no da finales perfectos, pero sí le dio algo que él creía imposible, una segunda oportunidad para ser humano sin odiarse. Días después, al salir del hospital, el bilonario lo alcanzó en la puerta. No con cámaras, solo con una mirada honesta. «No sé cómo se agradece esto», dijo. Elías lo miró. «No se agradece con dinero», respondió. «Se agradece cambiando». El bilonario asintió. «Estoy intentando», dijo. Y esa frase, «estoy intentando», fue el inicio de su verdadera transformación. Elías caminó hacia la calle con paso lento. La ciudad seguía siendo dura, sí, pero él ya no caminaba como fantasma. Caminaba como hombre, un hombre con historia, con culpa, con heridas, y aún así, con dignidad recuperada. Y mientras el ruido de la ciudad lo rodeaba, Elías pensó en lo que había aprendido tarde, que la ropa puede engañar, que el prestigio puede caer, que el dinero puede gritar y aún así quedarse impotente frente a un monitor, pero que el valor de una persona no se desgasta con la pobreza. El valor se queda esperando a que alguien lo vea. Y a veces la justicia no llega como aplauso, llega como una vida salvada, un perdón dicho de verdad y un hombre que vuelve a pronunciar su propio nombre sin vergüenza.